el día de hoy. Quisiera invitarles a que podamos ir en nuestras Biblias al Evangelio según San Mateo, que es donde vamos a estar durante estos minutos. Probablemente vamos a estar viendo un texto que no es muy común, porque vamos a estar en Mateo capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 17, pero tranquilos que no lo vamos a leer, que sé que ya se lo saltaron varias veces en su vida cuando están leyendo por ahí. Pero es interesante, es la genealogía de Jesús. Yo he estado preguntando a algunos de ustedes durante estos días, ¿cuántos tienen conocimiento? Bueno, a los abuelos, de todos los que les he preguntado, todos conocen sus papás, sus abuelos. Pero ¿cuántos de ustedes conocieron a sus bisabuelos? ¿Alguien? ¿Bisabuelos? ¿Tatarabuelos? Nadie. Pero ¿saben de ellos? ¿Conocen los nombres de sus tatarabuelos? De sus bisabuelos, entiendo, es más fácil. Pero el tatarabuelo era como, casi que a cada uno que le pregunté, tatarateó al responderme, porque era como no, abuelo sí, a bisabuelo también, pero el tatarabuelo, y me imagino que si vamos más atrás, peor. Creo que no sería fácil poder tener un recuento de esto. Difícilmente creo yo que cualquiera persona, aún aquellos que son como más cuidadosos y que ven estos detalles, que son más detallistas en esto, creo que difícilmente podrían llegar hasta una cuarta, quinta línea atrás de ellos, a no ser que sean de la realeza, ¿verdad? Porque me puse a leer y entonces encuentro que en la realeza de Inglaterra, esta gente tiene rastreado hasta 35 generaciones atrás de ellos. ¿Se imaginan eso? De tener el registro de hasta 35 líneas detrás de nosotros. Ahora, hay algo interesante en eso. Y el por qué ellos lo hacen. Ellos deben hacerlo así, porque para cuidar su línea, para cuidar su posición, estas familias reales necesitan cuidar su genealogía. Eso es todo para ellos, porque en las monarquías el poder no se transfiere por el voto. O sea, no es vamos a engancharnos a todos estos y que voten por nosotros. Es por herencia. Se va transmitiendo de generación a generación y entonces tiene que mostrar por nacimiento que es parte de esa línea para que entonces pueda ser nombrado rey. Por eso esta gente cuidan tanto eso. Les estoy diciendo todo esto porque aunque normalmente vemos las genealogías y específicamente acá en Mateo capítulo 1, del versículo 1 en adelante, normalmente pensamos en esto como una lista aburrida de nombres, una lista de la que no debería predicarse en un culto y que no deberíamos detenernos a leer. Lo que Mateo está tratando de hacer acá es precisamente eso. Mateo está iniciando todo el Nuevo Testamento, iniciando la historia de Jesucristo, diciéndonos, Él es el Rey. No por un invento, no porque me dieron ganas, no porque se le metió en la cabeza pararse y decir, bueno, ¿yo por qué no? Como un candidato acá, ¿verdad? Aquí, no sé si les ha pasado, pero uno tiene amigos, gente que conoce, y de repente se le pega y dice, me voy a hacer político, y voy a ser alcalde, o voy a ser presidente un día. ¿Y cómo? Si eras más pato que yo en el colegio, ¿de dónde? Nunca estudiaste, ¿y cómo vas a hacer? Acá se puede. Pero al ser un rey, necesitaban tener una línea. Y lo que Mateo va a hacer de una manera espectacular acá es mostrarnos hasta 42 casi generaciones atrás de Jesús, simplemente para decirnos, Él tiene las credenciales para ser el rey. Eso es hermoso, hermanos, lo que este pasaje nos muestra. Porque exactamente es eso. Jesús es el rey. No un rey impuesto, no un rey que le dio la gana de ser rey en algún momento. Jesús es el rey por su linaje, es rey. Él tiene todas las credenciales para ser el rey. Hace una semana, un poco más de unos días, estábamos estudiando
haciendo estos panoramas en el Nuevo Testamento y llegamos al libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis, no lo busquen, creo que van a poderlo ver en la pantalla. No sé si lo van a alcanzar a leer en la pantalla, a menos que tengan fe, pero va a aparecer ahí. Y en Apocalipsis capítulo 19, escribiendo ahí, Juan está describiendo más bien, narrando lo que está viendo. Y dice el capítulo 19, versículo 11, entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llama de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino y blanco puro, de la más alta calidad, lo seguían en caballos blancos. Versículo 15, de su boca salía una espada afilada que para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. Y el versículo 16, el último, dice, en la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título, Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo no es un rey, es el rey, único rey, el que está por sobre todos, el que está sobre todo gobierno, sobre toda autoridad. Él es el rey. Y lo que Mateo quiere mostrarnos en esta genealogía preciosa que vamos a estar revisando hoy, es mostrarnos lo que él quiere hacer, es demostrarnos que Jesús es el rey, que él es el Mesías, que el rey que se había anunciado y por el que tanto se había esperado era exactamente él. Las genealogías, hermanos, eran muy importantes. Por eso es que se inicia este texto precisamente con una genealogía. Y quizás debo darle alguna información muy rápida y muy breve de esto, como para poder tener un contexto y luego poderla leer con un mayor sentido. Sé que parecen aburridas, porque uno lo comienza a leer y hay nombres ahí hasta impronunciables a veces, nombres raros, y uno se queda, ¿cómo? Qué amor de padres para ponerles así a los hijos, ¿verdad? Qué nombrecitos que escogían para ponerle. Recuerdo una historia de un hombre que cuenta que en el seminario donde estudiaban, un día entró el profesor y cuando entró a la clase preguntó, a ver, de todos los que están aquí, jóvenes estudiantes, habían casi 300 personas en el auditorio. Y entonces les dijo, a ver, ¿cuántos de ustedes han leído la Biblia completa durante todos estos años que llevan estudiando? Y nadie respondía. Después volvió a preguntar porque él pensó que no le habían escuchado. Otra vez, ¿alguien aquí ha leído la Biblia completa? Y así preguntó hasta 4 veces y nadie respondía. Y él consideraba que era imposible que nadie respondiera hasta que de repente alguno agarró valor y fue levantando la mano así como con un poco de miedo y dijo, pues yo, pero sinceramente he leído, pero solo las partes interesantes. Yo me salté todas las genealogías que estaban ahí en la Biblia porque eso no lo entendía. Y el maestro termina sonriendo pensando, yo también lo he hecho eso. Y no sé cuántos de ustedes también se identifican en eso, que se han saltado más de alguna vez. Pero lo que ahora estamos haciendo y queremos ocupar este tiempo hoy, es que la Biblia nos enseña, y tengo muy grabadas las palabras del pastor Cristian enseñándonos hace algún tiempo en Timoteo, diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios y toda es útil para enseñar, redarguir. Y créame que cuando dice toda la escritura, no hay un paréntesis que diga, exceptuando las genealogías. Toda ella ha sido inspirada y toda ella fue dejada con un propósito. El Espíritu Santo no puso a gastar tinta y a esforzarse a los autores por escribir algo que no iba a tener ningún valor. Es más, es tan valiosas estas genealogías que no sería una exageración decir que toda la Biblia,
toda la verdad de la Escritura descansa en la exactitud de esta genealogía. Saben, si esta genealogía no es correcta, si esto estuviera equivocado y no existiera, probablemente toda nuestra fe tendría que irse a la basura. Porque entonces Jesús no es quien dijo ser. Porque entonces no es el rey que tiene su linaje y que verdaderamente tiene todos los méritos para ser quien es. Mateo quiere mostrar acá que él es rey, que él verdaderamente es un descendiente de Abraham y que él verdaderamente es un descendiente de David. Al decir que él es del linaje de Abraham, lo coloca dentro de la nación de Israel, lo cual era una promesa, lo vamos a leer en un momento. Y el decir que era descendiente de David, lo pone dentro del trono, porque a David le había sido prometido el trono por todas las generaciones. Las genealogías fueron algo muy importante para el pueblo de Israel siempre, y en todo este tema de las monarquías. Era tan importante que encontré un versículo en el libro de Esdras, el capítulo 2 de Esdras, en que ustedes saben qué ha pasado acá, han salido el pueblo de Israel, fueron llevados cautivos y están volviendo, han pasado por muchas cosas, y cuando están volviendo, en Esdras capítulo 2 y versículo 62, dice que buscaron sus nombres en los registros genealógicos, pero no los encontraron para nombrar a unos sirvientes, a una gente que iba a servir, y para ver si era de la tribu de Leví, revisaron las genealogías que probablemente tenían guardadas en el templo, y cuando las revisan dicen, no, aquí no está tu familia. Y miren este versículo lo que dice: buscaron sus nombres en los registros genealógicos, pero no los encontraron. Así que no calificaron para servir como sacerdotes. ¿Por qué? No están en la genealogía. Así de importante era para los judíos hacer esto, tener un registro. Normalmente en la cultura judía, para conocer a una persona, lo primero que iban a buscar era su genealogía. ¿Se recuerdan cuando Pablo está hablando en Filipenses y está hablando de su trayectoria? Él no solo está diciendo, soy Pablo, que he servido ahí persiguiendo cristianos. No, dice, de la tribu de Benjamín, porque tengo mi registro bien claro, porque muchas cosas dependían de esto. Así que lo que quiero estar diciéndoles es, tiene mucho sentido que Mateo comience su libro, su evangelio, en el cual quiere convencer a los judíos de que Jesús es rey, mostrándoles su genealogía. Tiene todo el sentido del mundo que él trate de hacerlo, o que él lo quiera mostrar de esta manera tan hermosa. Así que dentro de estos versículos vamos a aprender algo que con la ayuda de Dios nos va a bendecir mucho. La genealogía en Mateo nos ofrece 3 revelaciones, podríamos decir, acerca del rey. 3 revelaciones acerca de Jesús, para que nosotros podamos conocerle y que nosotros podamos vivir agradecidos por su gracia y podamos vivir en adoración a él. Estos versículos que ahora veremos nos mostrarán 3 facetas, o nos mostrarán 3 aspectos, 3 revelaciones acerca de Jesús. Y entonces quisiera invitarlos ahora sí que podamos ir a Mateo capítulo 1 y versículo 1. Mateo capítulo 1 y versículo número 1. Dice esto la palabra del Señor. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, y Roboam a Abías,
y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud y Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Esa es la palabra del Señor. ¿Me acompañan y oramos? Señor, agradecemos esta tarde el poder estar en tu casa y el poder abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque toda tu palabra es inspirada y toda tu palabra la has dejado con un propósito. Y gracias porque ahora, Señor, podemos acercarnos a este texto comprendiendo que el propósito de Mateo y tu propósito era mostrar que Jesús es Rey. Pero además en este texto nos mostrarás 3 verdades acerca de ti y esto nos llena de gozo. Permite, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón puedan asimilar esta verdad de manera que trastornen, que afecten, que cambien nuestra manera de vivir, Señor. Ayúdanos a conocerte mejor, para amarte, para responder a ti, Señor, como tú te lo mereces. Gracias, mi Dios hermoso, por este tiempo y por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Como estaba diciéndoles, la genealogía de Mateo nos ofrece 3 revelaciones acerca de Jesús para que podamos conocer mejor, su propósito, el por qué vino, pero además para que nosotros podamos responderle apropiadamente, viviendo para Él, agradecidos con Él, conociéndole a Él. Y lo que quiero mostrarle, que veamos juntos dentro de estos versículos, es que Jesús, o más bien la genealogía de Mateo capítulo 1, primeramente nos revela el origen de Jesús. Luego vamos a ver que esta genealogía nos revela también por qué vino Jesús a esta tierra. Y número 3, veremos que esta genealogía nos revela la identidad de Jesús. ¿Quién es en verdad? ¿Qué hay detrás de todo esto que vemos todos nosotros? La primera frase de esta genealogía en el versículo número 1, cuando habla de el libro de la genealogía de Jesucristo, esto bien podría traducirse como el libro del Génesis o el Génesis de Jesús, el inicio, cómo todo esto comenzó. Y en este versículo 1 aclara y enfatiza algo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, como les mencionaba hace un momento, mostrando que él es el heredero del trono, pero además hijo de Abraham, enfatizando que él es de la nación a la cual se le había prometido a Abraham. Y es justamente ahí donde todo esto comienza. Debo mencionarles que estos 17 versículos que leímos hace un momento podríamos decir que hay 3 divisiones ahí, muy, muy intencionales de Mateo. Mateo hace grupos de 14 y entonces hace 3 divisiones. Por ejemplo, del versículo 1 al versículo 6, Mateo incluye aquí de Abraham hasta David, desde el versículo 1 al 6. Luego del versículo 7 al 11, incluye desde Salomón hasta el cautiverio babilónico. Lleva incluido eso del versículo 7 al 11. Y luego, del versículo 12 al 17, incluye del cautiverio babilónico exactamente hasta José. Todo esto como un trabajo espectacular y lindo hecho por Mateo con el propósito de mostrar que Jesús es el Rey. Digo, es lindo pensarlo porque cuando vemos ya más detalles, que no vamos a detenerlos a ver todos ahora, pero cuando nos metemos a ver más detalles, nos damos cuenta que no incluye, por supuesto, a todos los que participaron en esa genealogía, no incluye a todos los personajes.
incluye completamente, exactamente con propósito a cada uno de los que le interesaba mostrar. Y entonces veremos estas tres revelaciones acerca de Jesús. La primera de ellas, esta genealogía nos revela el origen de Jesús. Si les pregunto esta tarde, que no lo voy a hacer de esa manera, pero si les pregunto cuándo comienza la historia de Jesús, sé que todos ustedes dirían, está mal el pastor, que no estamos ahora celebrando la Navidad. Exactamente es ahí donde nació, es ahí donde se inicia toda la historia. Algunos podrían pensar, decir, ya piensan como más teológicamente, no, Jesús no, su origen no es en su nacimiento, es en su bautismo fue. O algunos podrían pensar, no, fue en su resurrección cuando realmente comenzó. Pero si nosotros queremos entender esto bien, si queremos comprender desde dónde viene el origen de Jesús, tenemos que ir hasta el inicio, justo como lo muestra esta genealogía, justo como lo muestra ahí el versículo 1. Los antepasados de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Dios le prometió a Abraham, ustedes lo recordarán, Dios le prometió a Abraham que en una ocasión le pidió que saliera de la tienda donde estaba y le dijo, sal y cuenta las estrellas, a ver si que puedes. Y Abraham salió y comenzó a contar las estrellas y obviamente no iba a poder hacerlo. Y el Señor le dijo, así será tu descendencia. Pero no solo estaba hablándole de una descendencia étnica, ahí estaba hablando de una semilla, de algo que había sido también mencionado ya en Génesis capítulo 3 y versículo 15. Es justamente ahí donde se hace esta primera promesa del Mesías, justamente después del pecado de Adán y Eva, cuando el Señor está trayendo la maldición, hace una promesa ahí. Y dice en el capítulo 3 y versículo 15, a la mujer, le dice que vendrá de ti. Si ustedes quieren pueden verlo conmigo rápidamente en Génesis capítulo 3. Creo que no nos va a costar encontrar Génesis. Pero el versículo dice, y pondré enemistad entre ti, hablando a la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa, hermanos, deberían tener marcado en sus Biblias, es exactamente la primera promesa de un Mesías, de un Salvador. A causa del pecado, a causa de lo que estaba sucediendo ahí, el Señor promete y dice, traeré una simiente, y una simiente que vendrá de la mujer, que también es sumamente interesante. Traeré una simiente, les dice, y esta simiente será la que vendrá y salvará a todos. Es en verdad hermoso encontrarnos con esta verdad en la Escritura. Y entonces, hablando de esta simiente, hablando de esta promesa hecha a Adán y Eva, es que se comienza una línea que cuando ustedes comienzan a ver por toda la Escritura, a partir de ahí, ustedes podrían encontrar como una línea que viene siguiendo y siguiendo, una simiente que viene ahí avanzando a lo largo de toda la Escritura. Pero lo espectacular de esto es como Dios preservó esta simiente desde el inicio, como Dios guardó a lo largo de la historia a cada personaje de esta genealogía para poder mantener ahí esta simiente protegida. Esto es en verdad impresionante. Esta simiente podría haberse roto con todas las cosas que esta nación pasó. Se podría haber roto en cualquier momento, pero Dios siempre estuvo preservando de ella, mostrando su fidelidad, mostrando su compromiso a cumplir sus promesas. Esta promesa, cuando llega a Abraham, desde el mismo momento en que la promesa es hecha a Abraham, ustedes saben que Abraham tenía una esposa estéril, y desde ese mismo momento estaba en peligro la simiente, porque había sido prometida y vendría de él, y Abraham va y toma a su sierva Agar y dice, por ahí no es, esa no es la simiente, ahí no es la línea que vamos a llevar. Y luego viene y toma esta
en el momento preciso viene Sara y comienza toda esta línea impresionante. Cuando Abraham ya ha tenido con Sara, por fin nace Isaac. ¿Se recuerdan ustedes aquel momento en que el Señor le habla a Abraham y le dice, Abraham, ve al monte, lleva a tu hijo y me lo vas a sacrificar? Ese era el camino de la simiente. Esa era la línea de la simiente. Y aquel momento era como, ¿cómo? ¿Cómo va a pasar esto? ¿Cómo vas a sacrificar a tu hijo si es el único hijo? Y ahí está la simiente. El Señor había hecho una promesa e iba a cumplirla. Después de esto, vienen los demás hijos y vienen los 12 hijos de Jacob, las 12 hijos de Israel, las tribus de Israel. Y ustedes recordarán que con el evento aquel de vender a José y de traicionar a José, José se va para Egipto y de repente viene una hambruna hacia la tierra y todas aquellas personas comienzan a padecer y mucha gente a morir. Y en medio de esa inmensa hambruna, el Señor sigue preservando la simiente y los va llevando y los hace llegar hasta Egipto. Y en Egipto, obviamente no por casualidad, providencialmente, Dios tiene a José allá para esperarlos y preservar la promesa que venía ahí. Esta simiente desde Adán, Eva, venía pasando de generación a generación, ha llegado a Abraham, ha llegado a Isaac, ahora está en Jacob y Jacob con sus hijos. Iba a proteger de ahí a Judá, que aparece en la línea que acabamos de leer. Y esos 11 hijos, en medio de esa hambruna, encuentran la salvación. Y cuando llegan a Egipto, encuentran alimento. Pero si ustedes recuerdan, entre Génesis y Éxodo, quedan esclavos en Egipto. Y ahí muere mucha gente, y ahí pasan muchas cosas. Pero en medio de toda esa circunstancia que se está viviendo ahí en Egipto, la simiente es preservada. Impresionante. La simiente es preservada en aquel momento. Luego llegan a la tierra prometida y en medio de la tierra prometida comienzan a ser perseguidos por naciones y comienzan luchas y comienzan guerras y comienzan a padecer y a sufrir y pasan una cantidad de cosas entre filisteos, cananeos y pasan por muchas circunstancias. Pero la simiente es protegida. Muchos años después, ese pueblo es llevado hasta Babilonia. Se llevan a ese pueblo, matan a muchos, sufren de muchas maneras. Pero no necesito decirles más. Nabucodonosor es cruel. Babilonia es cruel con sus enemigos. Pero el Señor preserva la simiente. Y esa simiente es guardada y es llevada hasta exactamente, Gálatas dice, en el tiempo preciso, en el tiempo que era el correcto, Dios envió a su Hijo. ¿Y qué muestra el nacimiento de Jesús? Que el Señor guardó su promesa, que el Señor fue fiel a la promesa que le había hecho a Abraham. Dios cumplió su promesa. ¿Y saben qué es lo que esto significa y por qué es tan especial como para mencionarlo esta noche y como para tratar de explicarles esta noche el porqué de la genealogía en Mateo capítulo 1? Porque todo esto lo que está tratando de expresarnos es que todas estas historias que los que estuvimos desde pequeños en las iglesias hemos escuchado en la escuela dominical, todas estas historias de las que nos dieron una clasecita y nos contaban del pueblo de Israel entrando a Jericó y cayeron los muros de Jericó y pelearon contra el filisteo y pelearon contra Goliat, y todas estas historias que fuimos escuchando a lo largo de todos los años no están ahí por ser un relleno nada más. En cada una de ellas, Dios nos está mostrando que Él cumple su promesa. Porque todo eso que el Antiguo Testamento narra está tratando de mostrarnos que todo el Antiguo Testamento es realmente o trata realmente acerca de la venida de Cristo. Todo el Antiguo Testamento que a veces vemos como, el Antiguo Testamento, las historias, todo eso realmente está construyendo la idea de la venida de Cristo.
Es una historia de preservación. La simiente fue preservada y vino de exactamente las personas que Dios había dispuesto. Llegó así hasta el momento en el que Jesucristo nació en aquella ocasión en Belén. Dios le prometió a Abraham, si ustedes lo ven conmigo, está ahí en la pantalla, Génesis capítulo 12 y versículo 3, Dios le prometió a Abraham diciéndole, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Pero miren la promesa, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A causa de tu simiente, le está diciendo Abraham, todas las naciones serán benditas. Yo imagino que cuando Isaac nació, Abraham lo ha de haber visto y haber dicho, papito chulo, todas las promesas que están sobre ti, pensando que la promesa le había sido dada por Isaac. Pero lo que no terminaba de comprender Abraham es que el cumplimiento final de esa promesa que le estaba dando desde Génesis capítulo 12 se cumpliría 40 y pico de generaciones más adelante en Jesucristo. Dios le dijo también a Abraham ahí en el capítulo 22 de Génesis y versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. En tu simiente serán benditas. Y luego le promete a David, hace una promesa similar a David. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, Dios le dice a David, cuando tus días sean cumplidos, cuando duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu ¿qué? De tu linaje, de la simiente, irá guardado hasta allá. Dice, yo levantaré a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Nos muestra ahí que él era exactamente de ese linaje, de Abraham, de David, y que estaría ahí. Este cumplimiento de ambas promesas es el rey que nació, el que ahora celebramos. Es el rey Jesús. Él es el rey que nació. Hermanos queridos, la primera cosa que estamos viendo, la primera revelación que vemos acá acerca del rey, es que su origen no fue en el pesebre. Su origen no es aquella noche cuando estaban buscando un lugar donde iban a nacer. El origen de él es que el Señor diseñó toda la historia. Desde el inicio de la historia, todo fue diseñado para preparar el nacimiento de Jesús. Esa simiente fue puesta desde el libro mismo de Génesis, en el capítulo 3 y versículo 15. Esa simiente fue preservada y fue guardada por toda la historia del Antiguo Testamento hasta llegar a este momento. Esto hace de la Navidad, hermanos, no solo el día de celebrar porque hay pavo o unos frijoles diferentes ahora. Esta noche celebramos porque la palabra del Señor nos enseña que Jesucristo, su origen, no fue en aquel momento. Él está ahí siempre. Él ha sido siempre. La segunda cosa que quiero que veamos, hermanos, en este relato, no solo se nos revela el origen de Jesús, se nos revela por qué vino Jesús. A primera vista, como leímos hace un momento, la genealogía de Mateo parece una lista aburrida de nombres. Esos nombres tan raros que hemos leído ahí, casi impronunciables muchos de ellos. Pero cuando ponemos un poquito más de atención en esta lista, creo que también reconocemos algunas cosas muy interesantes. Y quiero hablarle de una de esas. Cuando leemos este relato, nos damos cuenta que de una manera, yo creería que hasta demasiado honesta, que hasta demasiado sincera, que hasta podría decir de manera muy cruda o hasta de manera incómoda, Mateo nos muestra
el gran problema que había en las personas a las que Jesús vino a salvar. ¿Por qué vino Jesús? Bueno, por la familia que tenía. Esta podríamos llamarle la genealogía de la gracia, porque realmente es una genealogía disfuncional, es una genealogía de desastre. Es terrible todo lo que se expresa en medio de estos versículos. Con la excepción de Jesús, todos los nombres mencionados en este relato que leímos hace un momento, todos los nombres del versículo 1 hasta el versículo 17, con excepción de Jesús, todos ellos solo son un grupo de personas pecadoras, un grupo de personas actuando de maneras horribles, corruptas, sucias, todas ellas. Yo pienso, siendo que era Jesús del que iban a hablar, ¿cómo Mateo no pudo tener un poco de consideración? O sea, ¿cómo Mateo no pudo maquillar un poco esa genealogía y dejar de poner algunos personajes? Yo creo que todos nosotros tenemos en nuestra familia algún tío que uno no quisiera ponerlo nunca, que es familiar de uno, ¿verdad? Porque qué pena, man. Y ese es familiar suyo. Sí, casi no, fíjese, no, es un poquito lejano, no es tan cercano, pero el bolo, el que es un gran borracho, malvado, el que está preso, sí, ¿verdad? Qué vergüenza. Digo, ¿cómo Mateo no pudo tener un poco de consideración? Y creo que también era parte del propósito. Mostrarnos esa naturaleza. Mateo quería mostrar por qué Jesús tenía que venir. Y no usó aspectos externos, no vino a hablarnos de Sodoma y Gomorra, no vino a hablar de la maldad de las naciones vecinas de Israel. Lo que presentó fue el linaje de Jesús. Y si solo le ponemos un poco de atención, nos daremos cuenta que era una joya de familia. Solo miren estas joyitas que van apareciendo. Tenga ahí su Biblia conmigo y vamos revisando algunos nombres. No vamos a verlos todos, pero si los viéramos todos, les aseguro que todos salen aplazados. Abraham, comenzando por ahí, versículo 1, Abraham. Yo no sé por qué, pero yo tengo la idea de Abraham como un viejito tipo Santa Claus. Yo imagino a Santa Claus, imagino a Abraham como un viejito buena gente, viejito de barbita, con una carita y unos ojitos nobles, siempre viendo y tratando bien a todo el mundo. Pero todos nosotros sabemos, al leer la escritura, que Abraham era un tramposito. Todos sabemos de los engaños de Abraham. Sabemos cómo se presentaba con tal de obtener un beneficio porque buscaba alimentos y fue capaz de ofrecer a su propia mujer. Y el Señor tuvo que intervenir para que no tomara a alguien más a esa mujer. Pero Abraham no pasa la lista como un santo. No pasa la lista como un personaje especial. Abraham no tiene nada de santo. Y es justamente el que corona la lista. Pero avancemos un poco más. Miren el versículo 2. Abraham engendró a Isaac. Isaac a Jacob. ¿Qué me dicen de Jacob? ¿Quién es Jacob? Dios mío. Jacob no es alguien a quien le pediría que se quedara cuidando a mis hijas. No le diga, por favor, puedes tener unos días a mis hijas, Jacob. Jacob era un engañador, era un mentiroso. Jacob fue tan sinvergüenza. Bueno, engañó a su hermano, se enganchó a su hermano completamente, pero todavía con más descaro cuando su papá ya no ve bien. Va y se engaña, se pone una piel de animal encima y se acerca donde el papá y le dice, yo soy Esaú. Su papá dice, pero es que no eres, no te oigo la voz como Esaú, pero tienes el mismo olor de Esaú, porque le sentí ese olor a animales y que andaba en el campo el otro trabajando. Y dice,
Y él dice, sí, yo soy Esaú. Y engaña a su propio padre. Este era Jacob. Le robó la primogenitura a su hermano. Jacob era un estafador, en verdad. Y está ahí en esa lista. Y aparece como el listado especial que escogió Mateo para presentar a Jesús. Y si vamos un poco más adelante, hermanos, el versículo 3. Miren, que continúa diciendo. Jacob a Judá y sus hermanos, y Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Quisiera preguntarles qué recuerdan de Judá, porque seguramente me podrían dar hasta más información de la que yo tengo, por todo lo que ustedes han leído en la Biblia, pero nos va a ir tomando mucho tiempo si de cada personaje vamos preguntando. Pero déjenme decirle esto, Judá es uno de los hijos de Jacob, obviamente, de los 12 es el cuarto, y es el que tiene la genial idea de vender a su hermano José. Miren qué joyita. Cuando tienen a José metido en una cisterna, Judá dice, ¿y por qué no lo vendemos? Ganamos un poco de dinero, resolvemos un poco nuestros problemas económicos y no matamos a nuestro hermano, que se vaya vendido como esclavo. Y vende a su propio hermano, Judá. Yo me pregunto, ¿por qué de esos 12 Dios eligió a Judá? Y además, no es como el único escándalo que aparece de Judá en la Biblia. Al parecer, tenía una inclinación hacia las prostitutas. Saben que en una ocasión Judá está ahí puesto en el camino, ha hecho una cantidad de cosas, hay un contexto a eso, pero un día Judá está parado en el camino, va avanzando en el camino, y mientras va caminando ve que hay una mujer ahí como prostituta. Y Judá se acerca a aquella mujer y habla con ella, negocia con ella, pero le dice, pero no tengo dinero para poderte pagar. Dice, dame tu servicio y yo después te mando un cabrito para pagarte. Y la mujer dice, está bien, acepto. Pero ella le dice, pero una cosa, no es que desconfíe de usted, pero ¿qué tal si ya no viene su cabrito? ¿Qué garantía me deja? Y él le dice, ¿qué quieres? Y le dice, deme su bastón y deme su anillo. Y Judá le dice, ok, y se lo da. A los días le llega un rumor, y el rumor es que su nuera está embarazada. Él dice, hay que apedrear a esa mujer. ¿Cómo es posible que mi nuera esté embarazada si mi hijo está muerto? Y la mujer le manda a decir, solo hay un pequeño problema. Estoy embarazada y el papá eres tú. Así que Judá embaraza a su nuera. Yo no puedo dejar de preguntarme por qué aparece Judá en esta genealogía. Y Mateo, como para terminar, para ponerle más chile a toda la historia, no solo menciona aquí a Judá. Saben ustedes que en la genealogía judía las mujeres no se mencionaban, no se incluía, porque en esta cultura la mujer no tenía como un valor. Entonces las mujeres no iban incluidas. Pero acá Mateo intencionalmente en el versículo número 3 dice, Judá engendró de Tamar. Tamar es su nuera. Y entonces está diciendo no solo de Judá, sino que además de la relación ilícita, de la relación por prostitución con su suegro, engendran a sus 2 hijos, porque tienen gemelos, Fares y Zara. Yo digo, ¿Mateo está tratando de ayudar o está tratando de hacer ver mal a Jesús, incluyendo a estos personajes? Porque al menos hubiera ocultado lo de Tamar, pero al contrario, lo menciona. Y si hablamos de prostitutas, versículo 5. Salmón engendró de Rahab. Vean, es la segunda mujer que se menciona en la historia, en la genealogía. Pero tampoco es una mujer esta no se hacía pasar por prostituta. Ella era una prostituta. Ella vivía en el muro de la ciudad y estaba ahí lista para atender a todo el que quisiera sus servicios. Ella literalmente era una prostituta. Y de ella, dice, de ella junto con Salmón nace Booz. Y todos nosotros sabemos que Booz
más adelante aparece en la historia porque aparece junto con Ruth, y precisamente el siguiente versículo, en el versículo 5 se menciona también a Ruth. Ruth no era una mujer malvada, Ruth no está marcada por inmoralidad sexual. Ruth normalmente se muestra como amable y se muestra en la Biblia como una mujer de la que no habría nada malo que señalar de ella, pero tiene un pequeño problema. Ruth no es del pueblo, Ruth no es de ellos. Ruth es una mujer moabita. El libro de Deuteronomio había dicho antes, había incluido en su ley, no entrará, dice Deuteronomio 23:3, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová. Y Mateo dice, ahí aparece Ruth también, una mujer extranjera. Y miren el versículo 6. Isaí engendró al rey David. Otra cosa interesante, normalmente dentro de la cultura de judíos, el lugar principal lo tiene el primogénito. Pero todos sabemos que cuando aquí está hablando de Isaí y que engendró a David, todos perfectamente sabemos que David es el más pequeño de los hijos. ¿Se recuerdan cuando llegó el profeta a buscar? Él le dijo, vengo a buscar a quién será el próximo rey. Vengo a ungir a uno de tus hijos. Y él comenzó a presentarle a los mayores y empezó, después que se pasaron los mayores, le fue presentando a los más guapos y después le presentó a los más trabajadores y le iba presentando por rangos de inteligencia y por rangos de muchas características buenas. Pero cuando se acabaron todos sus hijos, el profeta le dijo, y ya no hay nadie más. Y él le dijo, sí hay uno, pero es el más chiquito, pero ese no es tan bueno, ese no. Y Dios, de una manera providencial, como un acto de gracia, escoge exactamente al menor de la casa para que guarde la simiente. Y esto no es todo con David, porque miren el versículo cómo continúa. Y Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. Pero otra vez, Mateo y sus comentarios que no ayudan. Miren lo que dice. Mateo engendró a Salomón. No dice de su mujer Betsabé, sino que de la que fue mujer de Urías. O sea, Mateo está tratando de decir, David engendró a Salomón, pero con una mujer que no le pertenece, con una mujer que era de uno de sus siervos. Y no menciona a Betsabé acá, pero todos sabemos que está hablando de ella. Y resalta acá este acto del adulterio de David. Y la lista continúa ahí hablando de Salomón. ¿Quién es Salomón? Ustedes me van a decir, el hombre más sabio que existió. Y sí, el hombre que se vistió con tan grandeza. Y sí, pero también nosotros sabemos que la Escritura dice, cuando está terminando de hablar de la vida de Salomón, que Salomón terminó adorando ídolos por irse detrás de las mujeres extranjeras. Y Salomón está en esa lista. Y si continuamos, si ven el versículo 9 conmigo, aparece otro personaje especial. Usías engendró a Joram, Joram a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías fue uno de los reyes piadosos, de los pocos reyes piadosos que tuvo Israel. Quitó a los ídolos, quitó a los dioses de los altares que estaban ahí, apartó todo esto. Pero después de Ezequías viene su hijo que se llama Manasés. Y Manasés es uno de los reyes más malvados que existieron en la nación. Estos reyes, y quizás como para resumirlo, para poder avanzar, Jesús desciende de una línea de 15 reyes. De esos 15 reyes, la mitad fueron personas, en algunos casos, haciendo bien, pero aún de manera imperfecta. Y la otra mitad, 15 fueron regulares, pero ninguno bueno, ni uno bueno. La mitad regulares. Y la otra mitad, lo peor que se puedan imaginar. Hermanos, eran tan enfermos
que metían brujas al templo del Señor a hacer sus cosas. Tenían mediums en los templos para contactar con los muertos y romper todas las leyes, todos los mandatos que el Señor les había dado. Personajes tan horribles como Roboam o Manasés. Saben que acerca de Manasés, no está ese versículo, pero déjenme mencionarle esto. En Segunda de Reyes, capítulo 21, la Biblia, hablando de Manasés, dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Más mal aún que las naciones paganas. Era tan malo Manasés que era peor que las naciones paganas. Hablando de Manasés, dice que levantó a altares a Baal, que adoró a todo el ejército de los cielos, que rendía culto a las cosas de los cielos, edificó altares paganos. Escuchen esto que hizo Manasés: sacrificó a su propio hijo, mató a su hijo dedicándolo a dioses paganos. Y aparece en esa genealogía. Al final, detrás de todo esto, hermanos, detrás de cada uno de estos personajes malvados y de estas historias perdidas y de todo este pecado, era siempre Satanás detrás de escena, haciendo todo lo que estaba a su alcance por tratar de cortar la simiente. Era Satanás tratando de pervertir y de arruinar este linaje para así poder destruir el camino del Mesías que vendría. Siempre trabajando detrás de escena, tratando de arruinar todo eso. Ahora, leemos estos nombres y nos suenan a todas estas historias malas y decimos, qué gente más mala, pero eso no es lo peor de todo. Estamos hablando de la familia de Jesús. Si venir a esta tierra como hombre no fue suficientemente humillante para el Dios glorioso de los cielos, imagínense ahora venir y tener toda esta familia, asesinos, adúlteros, polígamos, idólatras, gente sacrificando a sus propios hijos para rendirle culto a dioses paganos, gente inmoral completamente, gente llena de orgullo y de arrogancia. Yo creo que ya después de leer esta lista, hoy en la noche vamos a ir todos a abrazar a nuestra familia con gozo, porque no, hombre, si son santos los de nosotros a la par de la familia de Jesús. Esta es la lección, esto es lo que nos revela de Jesús. ¿Por qué vino? ¿Por qué está esta gente en esta lista? Toda esta gente no está acá porque Dios aprueba sus acciones. Dios no aprueba las acciones de ellos, de ninguno de ellos. Ninguno de ellos está ahí porque Dios se dio por satisfecho de cómo vivía Abraham o Judá o Tamar o David o Salomón. Ninguno de ellos está ahí por eso. De hecho, cualquiera de nosotros viviendo como ellos, deberíamos de arrepentirnos de nuestro pecado, porque Dios, no es algo que Dios en ninguna manera aprobaría. Pero están ahí porque por esa gente era necesario un Dios, un Salvador. Jesús vino porque no había otro camino para poder salvar a esas personas. Jesús vino porque esta gente representa exactamente a todos los que estamos aquí en esta noche. Jesús vino porque este tipo de personajes estaban completamente necesitados de la gracia de Dios. Y nosotros no somos la excepción de eso, ¿están de acuerdo? Esta es una genealogía de gracia. Lo que nos dicen estos personajes en la lista es que la gracia de Dios no excluye a nadie. Que la gracia de Dios no es nunca queda debiendo por alguien. Que no hay algo tan grande, una vida de tanto pecado. Mucha gente cuando reconoce su pecado y ve su maldad, se consideran indignos de Dios. No, yo no puedo ir a la iglesia. Yo no puedo acercarme a Dios. No, he sido muy malo. Soy una persona muy corrupta. He vivido estas cosas. He andado de tal manera. He actuado de tal forma. Lo que esta genealogía nos muestra es que la gracia de Dios nunca
excluye a nadie. Estoy seguro que hablando humanamente, ninguna de las personas que aparecen en esa lista podría ser merecedor de estar en esa lista. No sé si ustedes lo pueden ver conmigo. Nadie sería merecedor de estar ahí. Hermanos, con mucho amor les digo esto, pero tampoco ninguno de nosotros podría ser merecedor de estar hoy aquí. Tanto como ellos no son dignos de aparecer en esa lista, nosotros no somos dignos de estar aquí y pertenecer al otro lado de la lista, porque ahí está el linaje de él, pero ahora nosotros somos descendientes, ahora nosotros venimos de él. Esa lista es una lista de esperanza. Esa lista nos recuerda por qué vino Jesús. Miren, pensaba esto, porque es que no he podido dejar de pensar cómo Mateo era tan malía para incluir a esa gente ahí. Digamos, está bien los hombres que iban ahí, pero todavía ponerle ahí, con Tamar engendró a estos. Este es el hijo de Salomón que tuvo con la ex de Urías. Este es Rahab, tuvo su hijo, pero con Rahab. ¿Por qué incluir eso? Yo solo pensaba, ¿quién era Mateo? ¿Ustedes recuerdan quién era Mateo antes de convertirse, antes que el Señor lo llamara? ¿Dónde estaba él sentado cuando el Señor se acercó y le dijo, ven, sígueme? Él era un colector de impuestos, él era un publicano. Él era un hombre completamente rechazado por su sociedad. Los publicanos no tenían derecho a acercarse al templo, no podían entrar al templo, eran tan odiados y repudiados por su generación que no los permitían acercarse por su trabajo traidor como recaudador de impuestos. Trabajaban para los romanos ellos y por eso los detestaban y con justa razón. ¿Ustedes se imaginan la emoción de Mateo cuando está escribiendo esta lista? Porque Mateo está pensando, yo no me merezco estar escribiendo esto. Yo he sido desechado por mi propia gente, pero aún así, sin entender cómo, él me amó. Y por eso él incluye con propósito acá. Esto le va a arder, decía. Tamar. Y incluyo, voy a poner a Rahab, y voy a poner a Betsabé, y le voy a poner a Ruth para que vean que este Dios es un Dios de gracia. Que este rey al que está anunciando, por el cual escribe la genealogía, no solo es un rey por su linaje, es un rey inigualable porque es un rey de gracia. Y una última cosa, para terminar. Esta genealogía nos revela el origen de Jesús, dijimos, nos revela el por qué vino Jesús, pero además nos revela la identidad de Jesús. Creo que tenemos claro ya que Mateo escribió esto al inicio y lo escribe y el Señor lo deja providencialmente en el inicio del Nuevo Testamento para decirnos, Él es rey, Él tiene linaje de rey. Pero creo que hay algo más que Mateo quería mostrarnos. Quiero que vean sus Biblias y que pongan atención a algo muy interesante que aparece en todo el listado que aparece ahí. Por 16 versículos, cada uno de ellos, desde el versículo 2, dice, Abraham engendró a Isaac. Y luego va como recortándolo, pero en el original lo que va diciendo es, en cada nombre, entre cada nombre, va mencionando el engendró. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá. Eso es lo que va diciendo cada versículo, cada frase. Todos los 16 versículos van diciendo, fulano engendró a fulano, fulanito engendró a fulanito. O otras versiones dicen, fulano fue el padre. O sea, Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá. Y así va todo ese listado. Hasta que llega el versículo 16. Miren el versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María. ¿Qué encuentran raro ahí? Lo que tendría que haber dicho ahí, que es lo que ha dicho en todos los demás, es Jacob engendró a José, marido de María, que engendró a Jesús. Eso tendría que decir. Pero Mateo, con toda intención, se salta ese
José que engendró a Jesús. Porque Mateo quiere que nosotros reconozcamos la verdadera identidad de ese rey. Cada uno de los personajes del listado mencionado anteriormente es fulanito era padre de, pero cuando llega a José no dice y José era el padre de Jesús. Dice José es el esposo de María, de la cual nació Jesús. Lo que Mateo está inspirado por el Espíritu Santo diciéndonos acá es la identidad de él, es que es Dios. Él no tuvo un padre humano. Él no vino de José. Pueden leerlo luego con más detenimiento en su casa y poder ver ese contraste, cómo se muestra esta gran diferencia. Fulano padre de tal, fulano padre de tal, fulano padre de tal. Y Jacob, el padre de José. Y José se casó con María. Pero María no tiene un hombre. Porque este hijo de María es el unigénito hijo de Dios. Porque ese hijo de María es el que está por sobre todos. Este hijo de María es el hijo de Dios. Él es Dios mismo. Su identidad es rey, pero su identidad también es Dios. Su identidad es el Dios de gracia. Y eso es lo que está diciéndonos acá. José estaba ahí para ser el esposo de María, pero no fue él quien trajo a Jesús. La Biblia claramente dice, y sería un poco difícil de entender en otro contexto, si aquí hubiera mencionado, y José fue el padre de Jesús, eso hubiera sido un poquito, ¿cómo que era el padre? Y después que fue concebido. No, el Señor cuida tanto cada detalle, porque toda la escritura es inspirada por él, y dice exactamente lo que él quiso que se dijera. Y por eso guarda cada detalle y nos enseña acá y dice, él es Dios. Él no nace como el resto de las personas. Él no vive como el resto de las personas porque él es el rey de reyes, como leímos hace un momento. Yo estoy seguro que cuando uno lee este texto, hermanos, es un poco complicado entender cómo el Dios del universo decidió tener este linaje, esta familia. Digo, habría sido mucho más fácil comprender que él salvara a un pueblo digno y que tuviera en su historial familia gente como diferente, como buenos, que aparecieran en su listado gente que podría ser digna de eso, merecedores. Pero no, ninguno lo es. Ninguno lo fue y ninguno lo es. Esta semana leía en 1 Corintios, capítulo 1, y dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mateo en esta genealogía quería mostrar el enorme contraste que hay entre el gran Señor, el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, Dios mismo, y la gente que Él vino a salvar. O sea, todos nosotros somos tan diferentes y por eso somos tan necesitados de Él. La genealogía de Jesús nos pone en perspectiva y esto ruego a Dios que podamos llevarlo todos nosotros a casa esta noche. La genealogía de Jesús nos pone en una perspectiva adecuada. Primero, ¿de quién es Jesús? Cuando leo esta genealogía ahora, no la puedo leer igual más, porque ahora lo pienso de inmediato y digo, no, toda la Biblia es de Él, todo se trata de Él. Y vino porque Él es un Dios de gracia y Él es Dios. Lo entiendo más, ahora lo veo más claro. Ya no veo a ese niño del pesebre que está ahí como tratando de conquistar corazoncitos. No, Él es Dios. Vino con todo propósito y con toda intención de podernos salvar. Pero no solo me pone en claridad eso,
también me pone en claridad en algo que muchas veces a nosotros no nos gusta reconocer. Me pone en claridad de quién soy yo. Me hace darme cuenta que yo no soy mejor que ninguno de los que aparecen en esa lista, que necesito de esa salvación y de esa gracia inmerecedora, tanto como Abraham, como Salomón, como David, como Ezequías, como Manasés, como Roboam. Necesito esa misma gracia a mi propia vida, porque tanto como ellos estoy perdido sin Cristo. Hermanos, la Navidad, lo que celebramos esta noche, no solo es, Jesús nació, qué alegría, feliz cumpleaños Jesús. Hermanos, la Navidad debe llevarme a reconocer, uno, que Él es Dios, pero dos, que soy un pecador, que le necesito en cada momento de mi vida, que necesito arrepentirme cada día de mi vida por mis pecados y mi manera de vivir, y comprender esta gracia, que Él, ese Dios, viene y me salva. Debería de llevarnos a vivir completamente diferente. Debería llevarnos a vivir acercándonos a la palabra, siempre expectantes de lo que el Señor tiene para hablarnos. Debería llevarnos a comprender quién es Él y quién soy yo. Debería de hacerme no solo acercarme a su palabra con expectación de lo que Él tiene para hablarme. Debería de acercarme cada día a pasar tiempo delante de Él, confesando en oración gozosa mis pecados. Porque ahora yo sé que Él me ha perdonado. Porque ahora ya sé que Él me ha salvado. Debería llevarme a ver con mayor exactitud y con mayor gratitud la gracia de ese Salvador por nosotros. Debería llevarnos a vivir en completa honra de Él. Hermanos, yo espero que esta noche, cuando vayamos a nuestras casas y celebremos con nuestras familias y estemos con la gente que compartimos y con la gente que amamos, y esté ahí ya haciendo sus llamadas y esté compartiendo con toda la gente que lo hace, yo espero que esté lleno de ánimo, lleno de gozo y lleno de un anhelo de vivir para ese Rey. Ese Rey que vino y nació, nos llena de esperanza, nos llena de confianza, nos llena de valor. Porque ese Rey que nació tiene un reinado que nunca terminará. Él es Rey para siempre. Él es el Rey de siempre. Y nosotros debemos saber que eso también permite y nos hace que nos abrace esta gracia de Dios, que nunca se acabará, que siempre estará ahí por nosotros, que nada nunca nos podrá separar de Él, que su gracia nunca se cansa, que su gracia nunca se agota, que Él siempre gobernará bajo esa verdad y bajo esa gracia. Por toda la eternidad podremos estar con Él. Hermanos, bendito sea el Señor, porque el Rey nació y nosotros ahora podemos vivir confiando en Él. Podemos vivir dependiendo de Él cada día. Le damos un aplauso a ese Rey esta noche. Oremos, hermanos. Señor, gracias porque podemos reunirnos esta noche y recordar tu palabra y ver tu palabra con todas las verdades que tú incluyes y tú muestras, que tú nos enseñas en ella. Gracias porque tu palabra es fiel y ha dicho exactamente lo que tú querías transmitirnos esta noche. Gracias porque esta noche salimos de acá con el pleno convencimiento de que la Navidad no solo es un cumpleaños, como se trata de hacer ver. La Navidad es el anuncio de que el Rey que todos esperábamos ha llegado y que ahora todos nosotros debemos vivir bajo el gobierno de ese Rey. Señor, la Navidad es el recuerdo de ese Rey y la Navidad es el recuerdo de tu gracia. Esa gracia que nos alcanza a cada uno de nosotros, imperfectos, pecadores, gente que ha vivido separada de ti, gente que vivió en oposición a ti. Y tú, Señor, a pesar de todo esto, nos has amado, nos has salvado y ahora somos tu pueblo, somos tus hijos. Bendito sea, Señor hermoso. Gracias porque esta noche podemos reunirnos para
ser recordados de esto y ser fortalecidos con esta verdad. Agradecemos, Señor, el regalo que nos das de poder salvarnos, de poder hacernos tus hijos, de poder hacernos llamar tu pueblo, Señor. Permítenos vivir siempre con gratitud. Permítenos vivir siempre con alabanza, con una vida, Señor, que te honre, que te sirva, que sea para ti, Señor, en todo momento. Te bendecimos esta noche. Te ruego, Señor, que nos des una noche linda, una noche buena, una noche en la que tu cuidado y tu bendición pueda ser sobre tu pueblo, mi Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.